Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que nos ocupa ahora, que es el Evangelio de Marcos. Este segundo Evangelio del Nuevo Testamento, muy cortito, muy breve, pero vaya que si no es muy rico en enseñanza, en ministración. Marcos, este segundo evangelio de cuatro que encontramos en el Nuevo Testamento, conocido también como uno de los evangelios sinópticos, de nuestros cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos porque parecieran tener una estructura similar los tres. El evangelio de Juan muestra una temática y una estructura diferente. Entonces, pues prácticamente los tres que son parecidos se les llama como sinópticos, de los cuales Mateo con sus 28 capítulos, dirigido hacia los judíos para tratar de demostrar que Jesús es el Mesías que están esperando. Lucas, quien es un médico e historiador, quien trabajará de la mano con Pablo, se dedicará a indagar y a documentar el ministerio y entonces escribirá su evangelio, sobre todo dirigido al pueblo gentil. Pero nos queda Marcos. Lucas profundiza mucho con la doctrina de Jesús, por eso registra muchos discursos y muchas parábolas. Pero Marcos, apenas con sus 16 capítulos, no son los 28 de Mateo, no son los 24 de Lucas, son apenas 16 capítulos un tanto cortos. Digamos que es como el práctico, ¿no? O el pragmático. Marcos nos va a relatar las acciones de Jesús. No se va a enfocar tanto en sus discursos, no nos va a presentar al Jesús teológico, no se va a extender tanto en las genealogías, por ejemplo, ni siquiera las presenta Marcos, porque él no busca, eh, digámoslo así, confirmar que Jesús es descendiente de la línea davídica. No, Marcos lo que quiere presentar es un Jesús totalmente efectivo. De ahí que hablamos de este evangelio basado bueno, de este estudio en particular, el cual está basado en un libro que se llama precisamente Cristo en Acción. Lo tengo aquí, este estudio de Arturo Collins, ¿no? Donde prácticamente el autor nos lleva de la mano en entender cómo Marcos nos presenta un evangelio de un Jesucristo más orientado hacia las acciones que realizó en su ministerio, no tanto hacia las enseñanzas, ¿no? O hacia las profecías cumplidas, etcétera, ¿no? Entonces nos muestra un Jesús con un perfil de siervo, enfocado en el hacer, mientras que, por ejemplo, Mateo nos presenta un Jesús profético, en el cual podemos ver cómo se cumplen las profecías mesiánicas, y Lucas nos presenta a un Jesús maestro, un Jesús doctrinal, ¿no? Donde están registrados los grandes discursos, ¿no? Por eso es que los tres evangelios que llevan los mismos temas, ¿no? Pero con sus estilos diferentes se enriquecen demasiado. Bueno, estamos entrando en lo que es nuestra cuarta sesión, que empata muy bien con el cuarto capítulo de Jesucristo en Acción de Arturo Collins, ¿no? Empata muy bien porque vamos en la cuarta sesión, donde Arturo Collins en su libro habla del Señor que enseña con parábolas, y vamos a estudiar aquí prácticamente cuatro parábolas para esta sesión. Todas se encuentran en el capítulo 4 de Marcos. Y en lo personal, si a mí algo me encanta es estudiar parábolas. Me fascinan las parábolas. Entonces, si bien le parece, vamos a hacer una oración muy breve para poner este tiempo en manos de Dios. Ya estamos aquí listos, puestísimos. Es como si fuéramos a degustar un gran banquete.
Ya les leí la carta, ya les leí el menú, ya están los cubiertos sobre la mesa. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y comenzaremos a deleitarnos con el contenido de esta sesión que son las parábolas. Vamos a orar. Bendito Dios Padre, te damos muchas gracias porque eres bueno, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por estas buenas noticias de tu reino, Padre, que nos ha alcanzado, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, a rescatar o a atrapar, Dios, aquello que necesitamos en nuestro corazón para crecer no solamente en conocimiento, en entendimiento, sino en gracia, Señor, en amor para contigo y para con los demás. Que cada vez más gente pueda glorificar tu nombre a través de lo que haces con nosotros. Damos gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entremos de lleno en materia. Le decía yo, a mí algo que me encanta es el estudio de las parábolas, por, creo yo, mi perfil personal, yo tengo una formación docente, me encanta la pedagogía y para mí no hay nada más pedagógico y más didáctico que la enseñanza de una parábola, ¿no? Pero ojo, hay que entrarle con mucho detenimiento a las parábolas. Tenemos que entrarle con mucho detenimiento a las parábolas. Entonces, tenemos que entender muy bien cómo funciona una parábola, porque son los recursos más efectivos en la enseñanza, pero también son los recursos más mal interpretados bíblicamente, ¿no? Entonces hay que emplear una correcta interpretación en las parábolas, lo que se conoce como hermenéutica. Hay que realizar una correcta hermenéutica en las parábolas para no desviarnos de su propósito, ¿no? Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola no es otra cosa sino una breve historia. Es un tanto parecida con la fábula. Pero a diferencia de la fábula emplea personajes fantasiosos, normalmente animales, animales que pueden hablar, ¿no? Entonces está la fábula de la tortuga y la liebre, por ponerle un ejemplo, ¿no? Las parábolas no van a emplear estos personajes fantásticos, ¿no? Sus personajes van a ser más reales, ficticios, porque muchas veces no serán personas reales, ¿no? No es el caso del que vamos a estudiar hoy, pero Jesús compartió una parábola, buen samaritano, y no estaba hablando de un samaritano en particular que haya existido, que haya vivido, ¿no? Jesús habla de una mujer que perdió una moneda, ¿no? Y no habla de una mujer en particular que haya vivido, haya existido en los tiempos de Jesús, ¿no? Son personajes ficticios, pero que buscan dejarnos una enseñanza a través de la ilustración de algo que sucede con estos personajes, ¿no? Entonces, la enseñanza se va a dar a través de la comparación. Yo te voy a narrar una breve historia donde se va a suscitar una situación que nos va a servir como referencia, como comparación al principio que se va a enseñar, ¿no? De ahí que cuando Jesús emplea parábolas para explicar, por ejemplo, el reino de los cielos, ¿no? Emplea situaciones de las cuales hay una comparación. Mira, el reino de los cielos es como un hombre que salió a pescar, como un hombre que salió a sembrar, como una mujer que guardó levadura, como una mujer que perdió una moneda, ¿no? Y ahí encontraremos la enseñanza, ¿no? Muy importante, este segundo punto que le estoy compartiendo, muy importante. Las parábolas siempre están dirigidas a una sola verdad, a una verdad central. Entonces hay que tener mucho cuidado porque de repente en la búsqueda de la verdad central nosotros queremos darle significación a todo, darle un significado a todo. Y muchas veces este todo, todos estos personajes o situaciones, muchas veces son datos periféricos, que en realidad no tienen significado. Lo importante es la enseñanza central. Le quiero poner este ejemplo. En otro evangelio, Jesús narra la historia de una mujer
que pierde una moneda y dice que limpia toda la casa hasta encontrar esa moneda y entonces se goza y manda a traer a sus amigas para decirles que ha encontrado esa moneda. Hoy en día usted y yo con una moneda no hacemos mucho, entonces pues, para nosotros encontrar una moneda pues, significa, no significa gran cosa, ¿no? Vamos a lavar la ropa y estamos echando la ropa a la lavadora y de repente algo suena, metemos la mano y allá hay una moneda, ¿no? Ah, pues me encontré dinero, ¿no? Y lo guardaré en otra bolsa y punto. Pero en la época una moneda tenía gran valor. Por lo que se entiende, esta mujer perdió una moneda, quizá un denario, una moneda de gran valor. Y es así entonces que esta mujer dice que prácticamente, como nosotros decimos en México, voltea toda la casa para buscar esa moneda porque quizá representaba su comida de la semana, ¿no? Y bueno, pues la enseñanza central de la parábola es lo que Jesús quiso enseñar. Es una parábola que dirige no solamente a sus discípulos, sino a los sacerdotes que están escuchando. Porque los sacerdotes todo el tiempo están juzgando a Jesús y a sus discípulos, que si se lavan las manos, que si ayunan, que si no ayunan, que si trabajan en día de reposo o no, bla, bla, bla. Entonces Jesús profiere esta parábola como para dejarles la enseñanza central. Dios se goza con aquellos que encuentran el reino y para aquellos que buscan a Dios es un gozo encontrar el reino. Ese es el mensaje de la parábola. Pero muchas veces nosotros nos perdemos en datos periféricos. Ok, entiendo que la moneda es el reino y es un gozo encontrar el reino de Dios. Ese es el mensaje central. Pero entonces le queremos buscar significado a la mujer. ¿Y qué significa la mujer? ¿Y qué significan las amigas? Y esos ya son datos periféricos que no tienen significado. Lo importante era el gozo de encontrar la moneda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estudiamos parábolas, no nos perdamos en los datos periféricos. Hay un buen samaritano que ayuda a un hombre que iba camino de Jericó a Jerusalén, es asaltado, ¿no? Y entonces es golpeado. Dicen que pasa un levita, que pasa un sacerdote, estos lo ignoran, pasa un samaritano y entonces lo ayuda, lo lleva a un mesón, le paga al mesonero para que, de hecho, él cura las heridas, este samaritano cura las heridas y le paga al mesonero para que lo siga cuidando. ¿Por qué surge esta parábola? No es el tema de hoy, discúlpeme por extenderme un poquito, pero sí necesito que quede muy claro esto de los datos periféricos y la verdad central. Esta parábola del buen samaritano surge por la pregunta de un fariseo, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le responde, fíjate que un hombre iba de Jericó a Jerusalén. ¿Por qué usa Jesús ese camino? Porque ese camino era muy conocido por los atracos y los robos. Entonces no es extraño para el fariseo que le platiques de un hombre que fue asaltado en el camino de Jericó a Jerusalén, ¿no? Como nosotros estamos transmitiendo aquí desde Puebla, le dijera yo la misma historia, pero de un camino que va de Palmar de Bravo a Esperanza, ¿no? Que es el famoso Triángulo Rojo. Un camino muy peligroso, o la autopista México-Orizaba, ¿no? Muy famosa por sus asaltos, ¿no? Eh, Cuando Jesús habla de un sacerdote y un levita que ignoran a esta persona, pues prácticamente está confrontando al fariseo, porque el fariseo es un religioso, es un principal de la secta de sacerdotes, ¿no? De los fariseos, quizás hasta descendiente del sacerdocio de Leví, ¿no? Y entonces refiere a un samaritano que es una de las personas más odiadas por los judíos. Y mira qué ironías de la vida, ¿no? Que un samaritano sea el que se detiene a atenderte. Y aquel que se supone que fue enviado para atenderte, que es un sacerdote o un levita, te ignora. Pero la enseñanza central, le repito, es esta, ¿no? La parábola es la respuesta a una pregunta. Señor, ¿quién es mi prójimo? El Señor cuenta esta parábola
Y al final le dice el fariseo, ¿quién de los tres crees es el prójimo? Y ahí está la verdad central. Entonces no nos desgastemos pensando qué significa Jericó, qué significa Jerusalén, qué significa el levita, qué significa el sacerdote, qué significa el pago, qué significa el mesonero, qué significa el mesón. Que muchas veces tratando de darle significados a todos estos elementos, muchas veces perdemos la verdad central. Y entonces decimos que la parábola del buen samaritano trata de ser como el mesonero. O la parábola del buen samaritano se trata de sanar heridas. No, la parábola del buen samaritano se trata de enseñarnos lo que es ser el verdadero prójimo. ¿Vale? Entonces por eso digo que a mí me apasiona el tema de parábolas, porque siempre nos lleva a reflexionar. Pongo este último ejemplo y ahorita seguimos avanzando. La parábola del hijo pródigo, si lo analiza, en realidad la enseñanza no está sobre el hijo pródigo. Es decir, el hijo pródigo no es el personaje central de la parábola. La parábola es acerca del hermano. La historia se enfoca mucho en el hijo que reclama la herencia de su padre, va y se lo gasta todo. Y pareciera, eso hace parecer que la historia se trata de este hijo. Pero cuando este hijo regresa, el padre le hace una fiesta y entonces aparece el personaje principal de la parábola. Es el hermano que está molesto. ¿Por qué me atrevo a decir que el hermano molesto es el personaje principal de la parábola? Porque cuando nosotros vemos el contexto de la parábola, Jesús le está diciendo esta parábola también a los fariseos, los cuales están molestos. Y es una manera de Jesús de decirles, miren, la gente estaba perdida, está regresando al Padre y ustedes son como este hermano celoso. Por lo tanto, ese es el personaje central y la enseñanza central de la parábola del Hijo Pródigo no es que regreses de la perdición a lugares celestiales y recibas sandalias de anillo y capa, como muchas veces he escuchado, ¿no? No, la enseñanza central es que tengas cuidado de no tener envidia por aquel que está siendo rescatado. Y eso hace maravillosa la enseñanza de las parábolas. La enseñanza de las parábolas, si la analizamos, es profunda, pero no es profunda en diversas verdades periféricas. Es profunda en su verdad central. Bueno, pues aquí vamos a estudiar 4 parábolas. Las tiene usted aquí en lista. Están el sembrador, la lámpara y la medida, la semilla que crece gradualmente y la semilla de mostaza. Estas parábolas, como muchas otras que empleó el Señor Jesucristo, ¿no? Son muy usuales por el Señor Jesucristo para la enseñanza. Para mí son un gran recurso pedagógico, ¿no? El usar parábolas para enseñar algo. Y tienen una peculiaridad, se vuelven fáciles para todo aquel que entiende los asuntos, para todo aquel que conoce a Dios y que busca a Dios, la parábola se vuelve muy fácil. Pero para aquel que es ignorante de Dios y de las cosas de Dios, la parábola se vuelve un enigma, se vuelve una narración sin sentido. Y Jesús así lo quiso, ¿por qué? Porque él quería que fueran historias de impacto, de enseñanza y de administración para sus discípulos y para todo aquel que le buscaba, y que fueran paja para todo aquel que le rehusaba. Si lo vemos así, las parábolas son de bendición para aquel que tiene fe. Para quien no tiene fe, le son locura. Ahí resuenan las palabras de Pablo en Corintios. El tema de estas 4 parábolas que vamos a analizar hoy es el reino de Dios, ¿no? Y veremos cómo se aplica la enseñanza de estas parábolas respecto al reino de Dios, sabiendo que el reino de Dios es una oferta hecha por Cristo al pueblo. Algunos aceptarán, algunos rechazarán esta oferta. Veremos que también narran el aspecto espiritual presente de las personas. Serán confrontadas inclusive con estas palabras. También serán la descripción de un reino
futuro, el reino milenial de Cristo. Entonces, entremos de lleno a las parábolas y vámonos con la primera, que esta, a diferencia de lo que he dicho, ¿no? Esta parábola del sembrador sí se detiene en explicar detalles que podríamos llamar periféricos, pero en realidad, si no me equivoco, creo que es la única que lo hace, ¿eh? Donde el Señor Jesucristo dice, un hombre salió a sembrar. El reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. Te voy a explicar cómo es el reino de los cielos a través de esta historia. Un hombre sale a sembrar. Y entonces aquí reconocemos, yo le invito a que lea con calma la parábola después. Vemos aquí 4 elementos importantes: el sembrador, la semilla, el terreno y el resultado. Nunca pierda de vista estos 4 elementos. Hablemos sobre todo del terreno, porque la enseñanza está en el terreno. Aunque le llamamos la parábola del sembrador, la enseñanza no está en el sembrador. Lo que realmente ministra son los 4 tipos de terreno, que representan 4 tipos de corazón en las personas. Entonces aquí le comparto este cuadrito, ¿no? Tipos de terreno, tipos de corazones en las personas. Están aquellos que la semilla, que es la palabra de Dios, cae en un corazón que pareciera que está junto al camino. Cuando una persona sale a sembrar, y empieza a esparcir la semilla, pues muchas de estas, si estás en el lindero del terreno, de repente se sale el camino. ¿Qué va a pasar? Que llegarán las aves del cielo y la comerán. Esto es que Satanás arrebata la palabra. Es aquel que cae la palabra en su corazón, aquel que le hablas de Cristo, pero pues su corazón no está dispuesto a recibir y entonces Satanás llega y con cualquier cosa la arrebata. No, mira, te quieren engatusar. Te van a pedir dinero. Te están hablando de un Dios, pero en realidad te van a terminar pidiendo dinero. O mira, todo esto es absurdo. La ciencia y la razón no tienen explicación de esto. No puedes caer en esta situación retrógrada. Cosas así. Viene el otro suelo, el otro tipo de terreno que son los pedregales, ¿no? Donde dice que la semilla cae, germina, es decir, sale la planta de la semilla, pero inmediatamente se quema. ¿Por qué? Porque la raíz no es profunda, el terreno no lo permite. Y entonces, aunque empiece a crecer la planta, esta luego se quema. ¿Por qué? Porque no hay una raíz profunda que la hidrate. Y son todos aquellos que reciben la palabra, reciben el evangelio, inclusive hasta empiezan a venir a la iglesia, pero siguen confiando en otras 1000 cosas y nunca terminan por madurar. La semilla que cae entre espinos es aquella que pues prácticamente compite, su raíz compite contra las raíces de otras plantas espinosas. Y obviamente ante una pequeña semillita que apenas está germinando, contra hierba con espinas que ya está muy crecida, hay poca profundidad, ¿no? Y se ahoga inmediatamente. Y entonces la explicación es esta persona que recibe la palabra, pero que le sigue dando prioridad a sus afanes, a sus riquezas, a sus codicias, a sus anhelos. Entonces, la palabra es rápidamente ahogada. Personas que inclusive llegan a las iglesias, llegan con sus propias ambiciones. Yo quiero un puesto, a mí dame un puesto. ¿Quieres servir? Sí, pero a mí ponme de líder. Yo quiero dirigir el proyecto, yo quiero pasar al frente, yo quiero pasar al púlpito, que mi nombre sea publicado, ¿no? Yo quiero salir en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, todo lo que Dios habla en su palabra, no puede echar raíz, no puede profundizar, no entiende la humildad, no entiende el servicio. Son estas personas que aún dentro de la iglesia son muy déspotas. ¿Por qué? Porque su prioridad está en ellos mismos. Es interesante la enseñanza de las parábolas, ¿no? De esta parábola. Pero está también la buena tierra, aquellos que tienen un corazón dispuesto y por lo tanto la palabra fructifica 30, 60 y 100.
No aquellos que escuchan la palabra, pero no se quedan en eso, sino que la reciben, es decir, la llevan a cabo. Cuando Jesús profiere esta parábola, los que están cerca piden la explicación. Y ojo, cualquiera pensaría, los discípulos, los 12 apóstoles, ¿no? Llamó en la sesión anterior que estudiamos. No, dice que eran varias personas que estaban con los 12. Y esto nos lleva a pensar que había muchas personas que ya tenían un discipulado, si lo queremos ver así, profundo, avanzado. A veces pensamos que el movimiento de Jesús, su movimiento ministerial en la tierra, era él y otros 12 que andaban ahí vagando, ¿no? Pero no, se habla, por ahí se hablan de unos 70 que fueron enviados de dos en dos, y aquí se habla de una multitud que ya estaba estudiando con él, ¿no? Ya estaban aprendiendo con él y que estaban junto con los 12. Y ahí es donde Jesús les dice, a ustedes se les da saber el misterio del reino. A ustedes y a ustedes que lo buscan. Le decía yo el propósito de la parábola. Ser claro para aquel que tiene fe, pero ser un enigma para aquel que no quiere. A los que están afuera, ¿no? A los que no quieren entrar. Para ellos siempre será un enigma, inclusive, como decimos en México, frente a sus narices. ¿No? No sé por qué lo decimos en plural, pero nos encanta decirlo. ¿No? Frente a tus narices lo tenías. Dice ahí Jesús, para que viendo no vean ni perciban, y para que oyendo no escuchen ni entiendan. Se vuelve triste, si lo analizas es una situación triste, pero es una situación presente. Cualquiera oye esto y piensa en los fariseos, ¿no? Sí, sí, cierto. Esos cuates veían y no percibían, oían y no entendían. No vayamos lejos. Mucha gente le muestras la verdad del Evangelio, que le muestras que Dios mismo se ha mostrado a sus vidas, que les ha venido una tribulación y Dios mismo les ha mostrado la bendición y aún así son renuentes. Y ojo, muchos de ellos todavía están dentro de la iglesia, aún están dentro de la iglesia. Pensaríamos en aquel que está afuera. Yo puedo hablar de familiares y amigos que no son cristianos y que yo he visto cómo Dios ha tratado de revelarse a sus vidas y estos nomás no lo pueden percibir. ¿Sabe qué es lo más triste? Que he visto mucha gente así dentro de la iglesia. Entonces tenemos esta colección de conocedores, en el fondo, en realidad son ignorantes. Es ahí donde tú y yo tenemos que ir a nuestras rodillas, con toda humildad, a pedirle al Señor, como lo hace el salmista, si no me equivoco es el Salmo 24:19. Señor, muéstrame mis errores, aún los que me son ocultos. Bien, entonces vámonos con lo que sería la interpretación de la parábola. Jesús da la interpretación a petición de los discípulos. Viene la interpretación de la parábola donde el sembrador, obviamente es Dios, es Cristo, la semilla es la palabra. Hay tres tipos de terreno, los tres primeros tipos de terreno, junto al camino, en pedregales y en los espinos, que se puede reducir a la gente que oye, que tiene esta comezón de oír, esta curiosidad. Recuerda usted a Pablo en Hechos 17. Él va a Atenas, sube al Areópago y ahí empieza a predicar y muchos se acercan a escucharlo, simplemente por cubrir su curiosidad intelectual. Pero la parábola nos enseña una buena tierra donde hay creyentes verdaderos. ¿Qué podemos observar en esta parábola? Nos enseña a sembrar en abundancia. No te detengas a ver a quién le predicas. Tú predica. Evitar predisposiciones. No, es que la parábola, cuando habla de esto, si fueron 4 tipos de terreno y solamente uno fue efectivo, entonces el 25% del 100 nos va a escuchar. No, 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 no. Tú no sabes cómo Dios va a obrar. Tú quizás sembrarás y quizá otro regará y otro cosechará, pero no puedes dejar de sembrar. No trates de sembrar en buena tierra, porque ni tú ni yo somos omniscientes, ni tú ni yo podemos ver los corazones. Tú y yo tenemos que compartir la palabra. Ya Dios se encargará de los terrenos en los corazones de la gente. Dejemos el resultado al Señor y no nuestra siembra. De repente confiamos mucho. Es que yo soy buenísimo para evangelizar. O yo soy malísimo para compartir. Dejemos que esa sea una situación de Dios.
Bien, seguimos adelante entonces con la semilla que crece. Perdón, aquí. Primero hablemos de la lámpara y la medida. Jesús establece que no se enciende una lámpara para colocarla debajo de un almud, que es como una especie de canasto, ¿no? Dice, antes la lámpara se enciende para que alumbre toda la habitación. Y así es el reino de Dios. El reino de Dios es una lámpara que no puede ser encendida para ocultarla, sino que tiene que ser encendida para que alumbre lo más posible, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús establece, ojo, porque todo lo escondido será dado a la luz y todo lo oculto será manifestado. Y entonces viene también la parábola de la medida, donde dice, mayor, el que tiene mayor atención tendrá mayor entendimiento. Y a mayor entendimiento, mayor obediencia. Déjeme lo comparto como está aquí en la Reina Valera. En la Reina Valera estoy ahí en los versículos 21 al 25. Para ser más específico, ya hablando de la medida, es el 24, ¿no? Empiezo desde el 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, preste atención. Mirad lo que oís. Fíjense con lo que escucha. Fíjense en lo que escucha. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Aquí lamentablemente he escuchado mucho esta interpretación de el juicio. Es que así como juzgas, tú serás juzgado. Pero no se está refiriendo a esto. El pasaje, me gustaría leerlo en la nueva traducción viviente. Es interesante porque la nueva traducción viviente dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, la medida con la que miras, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les serán dados, serán medidos y se les dará aún más. Entonces, ojo, la enseñanza de la medida es esta. Mayor atención, mayor entendimiento. Por eso, la verdad es que yo me gozo y me emociono cuando veo gente en los servicios, cuando veo a hermanos en los salones de la Escuela de Desarrollo Cristiano, cuando vemos aquí a todas las personas que están siguiendo este curso, porque son gente que están prestando una mayor atención y por lo tanto van a recibir de parte de Dios un mayor entendimiento. Pero ojo, porque a mayor entendimiento, mayor exigencia en la obediencia. Es muy importante, ¿no? Entonces, a los que no escuchan, aún lo poco que entienden no les servirá. Nuevamente Jesús está hablando en ese momento para los fariseos. Ustedes se jactan de ser conocedores. Bueno, pues ojo, porque a mayor conocimiento, mayor exigencia en la obediencia. Y si ustedes se creen grandes conocedores, no quieren escuchar, entonces aún aquello que ustedes creen conocer no les servirá. A eso se refiere en la parábola de la medida. Es una advertencia, ¿no? Contra estos religiosos que les encantaba escuchar, pero no tenían la humildad para hacerlo. Aún lo que tienen, aún ese entendimiento, ¿verdad? No está hablando de la pérdida de la salvación. Muchos toman aún lo que tienen se les quitará, entonces cuidado porque puedes perder tu salvación. No, estas palabras Jesús las profiere a los fariseos. Ellos no tenían la salvación. De hecho, en eso radica su necedad. Nunca aceptaron la salvación porque nunca aceptaron el señorío y la divinidad de Cristo. Entonces, cuando Jesús les habla a ellos y les dice, aún lo que ustedes creen tener se les quitará, ellos creían ser sabios. Bueno, pues aún, hasta en esa misma sabiduría serán ustedes juzgados. Entonces, lo que se les quitó fue toda posibilidad de oferta. Jesús vino a esta tierra a ofertar el reino de los cielos. Recuerde cómo empieza este evangelio de Marcos. Las primeras palabras de Jesús. Arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Esta fue una invitación para todos. Pero los religiosos dijeron, no.
y con esto perdieron toda posibilidad de oferta. Seguimos adelante entonces, ahora sí vámonos a la semilla que crece, donde también es una parábola que se usa para referirse al reino de Dios y dice que es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra, ¿no? Dice que pasa el día, pasa la noche y ya sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota, crece, pero él no entiende cómo sucede esto. El sembrador siembra y él pues, puede ver que la semilla brotó y que de repente ya salió la planta y ya empezaron a salir frutos, pero él no sabe cómo sucede esto. Pero ojo, la tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el sembrador no sabe cómo sucedió esto, pero tan pronto como él ve que el grano ya está maduro, entonces toma la hoz, corta y cosecha el grano. Y así es el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja esta parábola, ¿no? Bueno, el sembrar es un acto de fe, el extender el reino de Dios es un acto de fe, donde muchas veces no entendemos las cosas. Me pasa mucho de repente, es que yo no le comparto a tal persona porque es muy necia en su corazón y no lo va a entender. Es que eso tienes que dejárselo a Dios. Así como yo, sembrador, no entiendo cómo germina una semilla, le comparto rápido. Una de mis hijas venía, venía comiendo una manzana y se le hizo fácil aventar los huesos, la basura en una jardinera que tenemos muy pequeñita, de un pasillo pequeño. Y yo te regañé a mi hija, le dije, levanta eso, hija, no tires ahí la basura. Es que quiero ver si crece un árbol de manzana. Le hice burla, ay, sí, ¿no? Y si tiras una moneda va a crecer un árbol de dinero. Yo menospreciando a mi hija. Pues, ¿qué cree mi hermano? Que brotó el manzano. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Dios hizo brotar eso. Así es el Evangelio. Aunque la persona pudiera parecer dura, mala, agria, osca, lo que usted quiera, amargada, lo que usted quiera, Dios lo puede hacer. De hecho, si vemos por un espejo, usted no sé, pero al menos yo era agrio, osco, amargado, inmaduro, malo. Dios es el que obra el milagro. Dios obra el milagro. Así es Él. Entonces sembrar se vuelve un acto de fe. La semilla tiene vida en sí misma. La palabra no necesita ayuda. No necesito crear mentiras, crearme testimonios falsos. Ay, fíjate que yo estuve a punto de morir, ¿no? Y ni siquiera es cierto, pero es para que sea más impactante mi testimonio. No, ni siquiera tienes que usar tu testimonio. A veces ayuda mucho, ¿por qué no? Tan solo con que hables la palabra. ¿Te sientes deprimido? Mira, yo te voy a compartir un pasaje. Hay alguien que pasó lo mismo. Hay alguien que perdió a toda su familia. Se llama Job. Mira, todas estas pérdidas pudo, pudo conocer a Dios. ¿Te sientes angustiado? Mira, te voy a platicar de una persona. Y vaya, que si hay ejemplos muchos. David, el mismo Jonás, el mismo Jesús. Oraba en el huerto angustiado. Sin embargo, confió en Dios. La misma palabra por sí sola ministra. Otra observación, otra enseñanza que nos deja esta parábola es que el agricultor no puede acelerar el proceso de cosecha. Dice aquí, día y noche, sea que esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Y él no tiene que hacer nada. Y a veces nosotros cometemos el error de querer acelerar los procesos en las personas. Hermano, háblele a mi hijo, es que mire, es bien flojo y no quiere saber de Dios y no quiere venir a la iglesia. Hable usted con él para que venga a la iglesia. Hermana, es que, pues, para empezar, si yo hago eso, me va a terminar odiando también a mí. Al rato va a terminar vomitando en la iglesia. Tiene que ser a su tiempo.
Creo que valdría la pena que usted cumpla su labor como madre o como padre, eh, trayendo la disciplina necesaria y el amor necesario, las dos balanceadas. No me pida que haga yo algo que usted considera será efectivo porque estamos acelerando un proceso. Lo vemos mucho con los pastores, ¿no? Pastor, ¿por qué no le dice al hermano que está haciendo mal las cosas? Dígale, dígale, y lo presionamos, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad estamos manipulando el proceso. Esta parábola nos enseña que Dios en su plan y en su trabajo, en su reino, es quien lleva la pauta, quien lleva la batuta. Él lleva el callado y él lleva las ovejas a su paso. Y obviamente esta parábola nos muestra la soberanía de Dios. Hay dos interpretaciones de esta parábola, la que le acabo de mencionar, que se refiere al evangelismo, perdón, y la madurez cristiana. También se maneja mucho esta parábola para referirse al reino milenial, es decir, esta parábola de la siembra se refiere a la cosecha que vendrá en el reino del milenio de Cristo, esta gran cosecha. Cabría la posibilidad, en lo personal yo considero que es una interpretación un tanto forzada, ¿no? Porque no se haya una relación realmente directa con el hecho del milenio descrito en el libro de Apocalipsis, pero bueno, le quiero presentar aquí las dos alternativas. En lo personal, nosotros nos decantamos por la primera, ¿no? Porque Jesús narra esta parábola, la idea de la extensión del reino, del evangelio, no tanto en el reino milenial. Pero bueno, seguimos aquí adelante, porque ahora nos vamos hacia la semilla de mostaza, que es un grano muy pequeñito, aquí le puse la imagen, pero que la planta crece muy rápido y no solamente eso, es de la más grande de las hortalizas cuyas ramas crecen tanto que hasta las aves pueden alojarse y vivir en ellas. Esta parábola surge de una pregunta que Jesús hace, ¿no? ¿A qué se parece el reino de Dios? Les voy a ministrar. ¿A qué se parece el reino de Dios? Y entonces viene la ilustración, cuya verdad central es: el reino de Dios es como una semilla, empieza así muy pequeñita, pero va a crecer a dimensiones que ni te imaginas. Y quizá esto para nosotros no tenga mucho impacto, pero tratemos de estar en los zapatos de los discípulos de esta época, donde seguramente muchos se preguntaron: ¿será este el Mesías? ¿Será cierto lo que dice? Vamos, las pruebas, los milagros hablan en su favor, pero también enfrente tenemos un gran imperio. No veo la hora en que lo derroque. Y esto se agrava más cuando Jesús es crucificado. Entonces, ¿entiende usted la depresión de los apóstoles cuando salen huyendo? Jesús es apresado, ellos salen huyendo y de lejos ven cómo Jesús es crucificado y sepultado. Y entiende uno por qué muchos de ellos regresaron a pescar. En una depresión muy fuerte, en un acto derrotista. Sin embargo, ahí, en medio de eso, esta parábola cobra mucha importancia. Porque este movimiento que parecía de un maestro con 12 apóstoles y un centenar de discípulos, hoy en día el reino de Dios es extenso. Y creo que la manifestación del tamaño del reino de Dios lo veremos en actos apocalípticos como el arrebato, el regreso de Cristo, el reino milenial, la Nueva Jerusalén, donde leyendo Apocalipsis habla de millares, de multitudes. Ese es el crecimiento que empezó con un maestro y 12 apóstoles. Entonces Marcos termina este pasaje refiriendo que Jesús también compartió otras parábolas, ya no nos dice cuáles. Lucas sí detallará más estas otras parábolas, ¿no? Como parte de su ministerio público. Es decir, son parábolas que no solamente refirió a sus discípulos
sino también a los líderes religiosos ahí presentes que nada más estaban para juzgar y criticar, pues muchos curiosos quizá ahí, ¿no? Todos ellos serán ministrados a través de parábolas, algunos, repito, serán de bendición, para otros seguirá siendo un enigma. Y bueno, para terminar nuestra clase, vamos a ¿no? Cuando usted estudia una parábola, ¿usted puede reconocer la verdad central de la parábola o tiende a extraviarse en los datos periféricos? Hablaría yo de toda historia bíblica, ¿no? Le voy a poner un ejemplo rápido, personal. A mí hay algo que me causa mucha curiosidad y es eso, simplemente es curiosidad. No voy a ganar nada ni voy a perder nada si esta curiosidad es resuelta o no. Cuando estudio el pasaje de Jesús, donde le traen una mujer adúltera y le dicen, la ley dice que esta mujer que es sorprendida en adulterio tiene que ser apedreada. ¿Qué propones? ¿No? Tratan de poner a Jesús en un dilema. ¿Qué propones? ¿La apedreamos o no? Si Jesús dice, la apedreamos, entonces no tienes la misericordia de la que tanto hablas, eres igual que cualquiera de nosotros. Pero si Jesús dice, no, no hay que apedrearla, ok, entonces estás en contra de la ley, porque la ley dice que hay que apedrearla. Y bueno, dice la palabra, Jesús se inclina en la tierra y escribe, empieza a escribir en la tierra. Y entonces le dice a los sacerdotes, muy bien, pues quien esté libre de pecado, que arroje la primera. La enseñanza, la enseñanza del pasaje, la enseñanza central es la condenación. Yo no soy quien para condenar. Es lo que le dice Jesús a la mujer. Ni yo te condeno más. Yo que te podría condenar, ya no te condeno. Esa es la enseñanza central. Yo le voy a dar un dato periférico que me llama la atención. ¿Qué escribió Jesús en la tierra? ¿Qué escribió? ¿Se puso nada más a garabatear ahí? ¿O escribió algún versículo de la Torah o de la ley? Pero les repito, es una mera curiosidad. No me puedo perder en eso y pensar entonces que la Biblia no tiene todas las respuestas o querer buscarle un significado, hermanos. Ahí lo que Jesús escribió fue el nombre de cada uno de los sacerdotes y estaban siendo confrontados. No, no, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Y tampoco es relevante. Es una mera curiosidad, pero ojo, tener mucho cuidado de no perderse en estas curiosidades. Cuando usted estudia una parábola, usted reconoce la verdad central, porque eso es lo importante, o tiende a extraviarse en los datos periféricos. ¿Cómo podría ser realidad en su vida la buena tierra de la parábola del buen sembrador? Vimos cuatro tipos de suelos. Obviamente yo no quiero ser el camino, ni el terreno pedregoso, ni los espinos. Quiero ser la buena tierra. ¿Lo soy? ¿Cómo puedo mejorarlo? No lo soy. Descubro con tristeza que no lo soy. ¿Cómo puedo serlo? ¿Está usted alumbrando a su alrededor? ¿O es usted una lámpara escondida debajo de un almud? ¿En verdad está usted alumbrando lo más que se puede a su alrededor? ¿O prefiere ser un cristiano de la secreta? En su vida cristiana, ¿usted permite a Dios obrar en las personas? Van a por acelerar los procesos. ¿Es usted como aquel sembrador que espera la cosecha a su tiempo? ¿O ya fue por el abono y ya fue por el injerto? Discúlpame, no sé mucho de agricultura, ¿no? Para acelerar el proceso. Por último, ante todo esto que hablamos del reino de Dios, ¿qué significa para usted el reino de Dios? ¿Qué es para usted el reino de Cristo? Le pido que esté orando y que considere todas estas preguntas. Y bueno, pues agradecerle como siempre el favor de su atención. Eh,
Le pido encarecidamente que siga usted leyendo el Evangelio de Marcos, que siga usted meditando acerca de las enseñanzas de este hermoso Evangelio. Y bueno, nos veremos pronto para lo que sería nuestra quinta sesión del curso. Hermano, le agradezco mucho, que Dios le bendiga, nos estaremos